Imagina que como líder de un país lograras acceder a un 13% de las reservas mundiales de petróleo y a un 30% de las de gas natural hasta ahora sin explotar. Interesante, ¿verdad? ¿Estarías dispuesto a pelear por ello en circunstancias naturales adversas contra las principales potencias geopolíticas? Si la respuesta es sí, entenderás cómo piensa un país del Ártico. El Ártico es un tema de dimensiones tan grandes como su propia extensión geográfica. Una geografía, además, cambiante, determinada por los ciclos de hielo y deshielo, y que se reparte entre 8 países. 5 europeos, Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia y Dinamarca, 2 norteamericanos, Estados Unidos y Canadá, y Rusia, que ocupa la mitad del litoral del Círculo Polar Ártico. No solo su presencia territorial es significativa, Rusia es, además, el único país ártico que no forma parte de la Alianza Atlántica. Y como veremos, esto no deja a Moscú indiferente. Soy Blanca González. Y yo, Fernando Gijón. Y esto es Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano, donde analizamos cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Hoy ponemos la mirada en el Ártico y en cómo Rusia se mueve ante los nuevos intereses que despierta esta región. Temporada 6, episodio 2. Descongelando las relaciones en el Ártico. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Desde 2019, la fijación de Donald Trump por Groenlandia ha captado multitud de titulares. Lejos de ser una extravagancia mediática o representar aspiraciones imperialistas, Trump tiene claro que hay que prestar más atención al Ártico. Y tiene razón. ¿Por qué? Principalmente por 4 motivos, y todos tienen que ver con una causa común, el deshielo. El primer motivo por el que prestar atención son las reclamaciones territoriales. Según avanza la tecnología y el cambio climático transforma la geografía ártica, se revelan nuevos territorios y maneras de alcanzarlos. Por ejemplo, Canadá, Rusia y Dinamarca llevan décadas reclamando la cordillera Lomonosov, un sistema montañoso submarino de gran extensión. Los 3 países defienden que la cordillera pertenece a su plataforma continental, sin que haya una resolución clara. Sin embargo, en 2007 Rusia plantó una bandera en esta cordillera, a 4.302 metros de profundidad. Esto, como es lógico, generó tensiones entre las potencias. Por lo general, una cordillera submarina no tendría por qué suscitar tanto conflicto. Sin embargo, si tenemos en cuenta la competición por los recursos naturales, todo empieza a encajar. Este segundo motivo, los recursos naturales, tiene un gran peso económico. En el Ártico se encuentran reservas de oro, níquel, cobre, diamantes, platino, así como tierras raras y minerales críticos como el litio. También son fundamentales los recursos energéticos. Según el Instituto Geológico de Estados Unidos, se estima que en el Ártico se encuentran 90.000 millones de barriles de petróleo, una cifra similar a las reservas totales de Estados Unidos, y aproximadamente 1/3 del gas natural mundial por explotar. En tercer lugar, el deshielo también ha atraído el interés de Rusia por el posible desarrollo de nuevas rutas comerciales, especialmente durante el verano. La llamada Ruta Marítima del Norte sería una ruta alternativa a los estrechos de Malaca, Bab al-Mandab y Suez. Esto podría mejorar la seguridad del comercio internacional, al evitar puntos de estrangulamiento críticos. China, por su parte, ha expresado interés en formar parte también de este nuevo flujo comercial y construir la llamada Ruta Polar de la Seda. Por último, juegan un papel los intereses militares, en particular la escalada armamentística de Rusia. Según Rusia, el deshielo ha dejado expuestos muchos kilómetros de su frontera norte, que ahora deben militarizar. Así, en las últimas décadas, Rusia ha invertido más que cualquier otro país ártico en adquirir rompehielos, desarrollar tecnologías de misiles, incluyendo misiles de crucero hipersónicos, realizar maniobras aéreas y establecer bases militares. Algunas de estas bases militares están extremadamente cerca de las fronteras de Canadá y Alaska. Esto ha generado tensiones y preocupación por parte de otros países árticos, en especial de los 2 norteamericanos. Como respuesta, la OTAN ha decidido reforzar sus capacidades de guerra en este flanco norte, realizando maniobras y ejercicios.
Por último, la invasión de Ucrania catalizó un abandono del Consejo del Ártico. Este organismo había servido hasta entonces como plataforma de diálogo y cooperación. Se formó en 1996 con los 8 países del Ártico, además de 13 otros países observadores, entre los que se encuentra España. De este modo, coexisten a la vez dos fenómenos de metáforas opuestas. Por un lado, el deshielo de las placas del Ártico y por otro, el enfriamiento de las relaciones con Rusia. ¿Cuáles serán los siguientes movimientos de Rusia? ¿Cuál debe ser la postura de la OTAN? Para aclarar estas preguntas, hoy tenemos con nosotros a Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano en temas de Rusia, Eurasia y los Balcanes. Bienvenida, Mira. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Mira. Partamos de la estrategia de Putin, Ártico 2035, cuyo objetivo declarado es establecer el dominio económico y militar en la región. Mira, ¿por qué busca Rusia este dominio del Ártico? Bueno, yo creo que por 5 razones principales. La primera es, ante todo, porque puede. Tiene una larga frontera en el Ártico de más de 24.000 kilómetros y controla la mayor parte del litoral del Ártico. La segunda razón es la económica, lo que habéis mencionado, y para Moscú el desarrollo del Ártico es una prioridad económica nacional, porque representa entre 15 y 20% de su PIB y casi una cuarta parte de sus exportaciones energéticas. Y además, teniendo en cuenta la actual relación entre Rusia y Occidente y teniendo en cuenta las sanciones occidentales, el Ártico se ha convertido en un refugio de los recursos rusos y sobre todo en una vía alternativa para mantener ingresos energéticos y también es una manera de fortalecer la cooperación entre Rusia y China. La tercera razón es la militar. Desde la Guerra Fría, el Ártico ha sido un eje de la defensa nuclear rusa, sobre todo, y el Ártico alberga bases aéreas, radares, puertos y sobre todo es la casa de la muy poderosa flota del norte, la más poderosa de Rusia, por lo que desde el Ártico Rusia puede proyectar su poder hacia el Océano Atlántico, tan importante para los Estados Unidos y Europa, importante para la relación transatlántica, y también obviamente proyectar su poder en el Ártico mismo, ¿no? La cuarta razón es el contexto geopolítico, la creciente inestabilidad geopolítica en general y en particular las relaciones entre Rusia y los países occidentales debido a la guerra en Ucrania. Y la quinta razón, por último, aunque no en último lugar, yo destacaría sobre todo el hecho de que Ártico para Rusia es una frontera de identidad nacional y de prestigio global. ¿En qué sentido? En el sentido de que Ártico simboliza la grandeza tecnológica, no actual, sino de los siglos anteriores, y la autosuficiencia rusa. Rusia ha demostrado que sabe vivir en el Ártico y que puede sobrevivir en las condiciones extremas donde otros pueblos no han podido hasta ahora, por lo menos, ¿no? Por lo tanto, los rusos, además de todas estas razones que he mencionado, están muy orgullosos de ser un país del Ártico. Ha aparecido, has mencionado varias veces a China en esta última pregunta, y China se ha autodeclarado como país cercano al Ártico, lo cual demuestra que tienen un gran interés por la región. ¿Qué relación se crea entre Rusia y China en lo que al Ártico y sus recursos naturales se refiere? Bueno, China al autodefinirse como un país cercano al Ártico, ante todo expresa que está muy interesada en la nueva ruta marítima y en los recursos naturales. Este es el principal interés chino. Y de allí surge el proyecto de ruta de la seda polar que habéis mencionado, que amplia la iniciativa de la franja y la ruta hacia el norte. En este momento, Rusia y China ya usan
no todo el rato, los meses del año que permiten debido al deshielo, usa la ruta marina del norte para los envíos de gas natural y el crudo. Y lo que, sobre todo aquí, lo que interesa a China no solo es esta cooperación con Rusia que ya existe, sino que en el futuro use la ruta marina del norte para sus exportaciones a Europa, ¿no? Este es el principal interés. Y, por supuesto, está interés en los recursos naturales que habéis mencionado, pero yo creo que es importante comprender que la relación entre Rusia y China en general, pero sobre todo en el Ártico, es pragmática y asimétrica, ¿no? Rusia busca mantener su control soberano y estratégico sobre el Ártico, en este caso, mientras que China persigue acceso a recursos y rutas comerciales. Se trata de cooperación económica funcional, pero con una desconfianza geopolítica. De acuerdo, siguiendo con este tema de los recursos energéticos, las sanciones de Occidente a Rusia tras la invasión de Ucrania han complicado en gran parte la finalización de muchos macroproyectos energéticos que tenían en el Ártico. Entonces, viendo estas ambiciones económicas tanto de Rusia como de China, ¿podría ser China quien salga en ayuda de Rusia para completar estos proyectos? Sin duda alguna. Bueno, China ya está ayudando a Rusia y en Ártico están presentes dos grandes empresas estatales energéticas de China, como Corporación Nacional del Petróleo de China y Corporación Nacional de Petróleo Marítimo de China, además del banco estatal como el Banco Chino de Desarrollo. Estas tres instituciones chinas ya están ayudando a Rusia y sin duda China en futuro también ayudará a Rusia a completar sus macroproyectos energéticos en el Ártico, pero también aquí hay que decir que China lo hace bajo sus propios términos, ¿no? China ha asumido el papel del socio indispensable, aportando capital, crédito y equipos a través de estas empresas que he mencionado, pero su apoyo no es ni político ni limitado. A eso me refiero cuando digo que China lo va a hacer bajo sus propios términos. Y pensando ahora en el resto de actores de la región ártica, ¿cómo debe la OTAN comportarse ante esta escalada? ¿Es mejor responder, no alarmarse? ¿Podría haber una carrera armamentística? Bueno, aquí hay que subrayar que la OTAN en los últimos años ha empezado a pensar en el Ártico en términos estratégicos por el deshielo, pero también y sobre todo quizás por la guerra en Ucrania. Pero yo no diría que hay una clarísima estrategia de la OTAN respecto al Ártico. También hay que subrayar que la estrategia de la Unión Europea no se ha renovado desde 2021 por la guerra en Ucrania, y los mismos países europeos, los 5 países europeos que están en el Ártico, han dicho que no van a intentar renovar la estrategia de la Unión Europea sin Rusia porque no tiene sentido, porque Rusia es el país que tiene la frontera más larga en el Ártico. Por lo tanto, hay que tener esto en cuenta y qué es lo que queremos en el Ártico, ¿no? Yo creo que hay que empezar por aclarar una estrategia de garantizar la estabilidad en términos militares, estratégicos, económicos, en todos los sentidos, y también garantizar la libertad de navegación, porque con deshielo eso tampoco está muy claro, las reglas no están muy claras, ¿no? El Ártico ha pasado de ser un espacio periférico a un escenario geopolítico central, y esto ha ocurrido muy rápido y estamos adaptándonos a ello, ¿no? La respuesta de la OTAN ante la creciente militarización y competencia en el Ártico yo creo que requiere equilibrio estratégico. ¿En qué sentido? No debe ignorar la posibilidad de una escalada tratándose de Rusia,
pero tampoco entrar en una lógica de confrontación total que reactive tensiones de la Guerra Fría, ¿no? El Ártico durante la Guerra Fría era un sitio muy congelado y muy de Guerra Fría, ¿no? En todos los sentidos. Por lo tanto, yo creo que la alianza debe hacer lo que ha hecho hasta ahora, prácticamente en todos los ámbitos donde está. Es actuar con una prudencia firme, combinando disuasión, vigilancia y diplomacia preventiva, ¿no? Lo que hemos visto es que la OTAN ha sido siempre muy, muy prudente para evitar cualquier conflicto directo con Rusia por razones obvias, ¿no? Porque Rusia es una potencia nuclear, ¿no? Pero lo que sí está claro, yo creo que la OTAN debe reforzar la presencia en el flanco norte y coordinar la defensa con los nuevos miembros nórdicos que convienen y mucho a la OTAN, me refiero a Finlandia y a Suecia, y creo que otro de los objetivos, sin duda, debe ser evitar las dinámicas de la Guerra Fría y un incremento de la tensión con Rusia. De acuerdo, entonces para terminar en este tema militar y volviendo también a las intenciones de Trump, que no para de instar a los países de la OTAN a prestar más atención al Ártico, ¿es cierto que estamos prestando poca atención? ¿Es un talón de Aquiles de la OTAN el tema del Ártico? Bueno, yo no diría que estamos prestando poca atención al Ártico. Bueno, quizás en España no se habla mucho de Ártico públicamente, pero como sabéis, en el Cano nosotros tenemos con regulación, cada año, regularmente tenemos encuentros con nuestros colegas de los países nórdicos en los que hablamos de la defensa de 360 grados y de lo que en las reuniones en las que hablamos de la importancia creciente del Ártico como un escenario geopolítico, ¿no? Ahora bien, yo creo que a pesar de que la OTAN, con la entrada de Finlandia y Suecia, ha incrementado significativamente su presencia y preparación militar en la región, con ejercicios conjuntos, con el objetivo de fortalecer la defensa común, sí que creo que podemos hablar de dos talones de Aquiles. Si tenemos dos pies, pues hay dos talones, ¿no? Un talón de Aquiles sería visto desde el punto de vista logístico, si podemos hablar así, porque Ártico, debido a su geografía y su climatología, es un escenario muy complejo donde Rusia está muy avanzada en desplegar recursos militares especializados y una flota de rompehielos para asegurar un control efectivo del territorio y del mar de Barents, ¿no? Es lo que he dicho al comienzo, que Rusia está muy orgullosa de esta capacidad, ¿no? Y en este sentido, cuando cuando hablo del talón de Aquiles desde el punto de vista logístico, los números dicen todo, ¿no? Rusia tiene alrededor de 53 rompehielos operativos, incluyendo varios de propulsión nuclear, que le permiten operar sin restricciones en el Ártico. Y además está planificando a construir más. En comparación con estos 53 rompehielos, hay que decir que el resto de los países tiene mucho menos, ¿no? Canadá tiene alrededor de 10 rompehielos, está construyendo 4 más. Finlandia opera una flota de 9 grandes rompehielos. Estados Unidos tiene solo 2 y ha firmado un acuerdo con Finlandia de compra y construcción de otros 11. Suecia y Noruega poseen cada una de ellas 7 rompehielos y Dinamarca no tiene ninguno por ahora, ¿no? Lo que sí que llama mucho la atención es que China
aunque no tiene costa directa en el Ártico, tiene 4 rompehielos y construye 2 más para ampliar su capacidad en la región, ¿no? Y el segundo talón de Aquiles está en el plano estratégico porque para la OTAN, sobre todo para la OTAN en el sentido de que Moscú durante la Guerra Fría, pero también a partir de ahora, podría usar el Ártico como plataforma para proyectar poder hacia el Atlántico Norte y amenazar un corredor vital para las comunicaciones y flujos entre norteamericanos y europeos, ¿no? Por lo tanto, yo diría que tenemos que prestar la atención a la logística, porque es lo básico, y el talón de Aquiles estratégico, pues bueno, creo que la OTAN sabe muy bien de ello, ¿no? Y para concluir, quizás yo diría, yo no veo Ártico como un escenario de una nueva Guerra Fría, por lo menos no en el sentido de que allí habrá una cortina de hierro, más bien acaso sería una cortina de seda. Con esto quiero decir una cortina de seda de China y Rusia, una cortina marcada mucho por los intereses económicos. Pues muchas gracias, Mira, por ayudarnos a saber un poco más de este flanco que pasa tan desapercibido, pero que parece clave en el futuro de Rusia y de los países de la OTAN. Muchas gracias por venir a Conversaciones Elcano. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Mira. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Blanca González y Fernando Gijón, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral e Iván Óscar López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iVoox o YouTube, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por X o Blue Sky en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.